La risa vacía. Era 1998. Vivía en un pequeño rancho a las afueras de Tegucigalpa, Honduras, rodeado por montañas y el susurro constante del viento que cruzaba los pastizales. Mi casa, hecha de madera y techo de zinc, se levantaba en medio de la soledad de aquel terreno. Aunque la calma era casi absoluta, había noches en que el ambiente cambiaba, cuando todo el silencio se tornaba pesado, sofocante. A veces, los caballos relinchaban en la oscuridad como si algo invisible los inquietara. Pero nunca le presté demasiada atención hasta esa noche. Había trabajado todo el día en el campo y mi cuerpo estaba agotado. Me acosté temprano, envuelto en la penumbra de una lámpara de queroseno. La brisa de la noche entraba por las ventanas y el ulular de los búhos era la única compañía. Me dormí con rapidez, sumido en un sueño profundo. Pero, de repente, algo me arrancó de ese descanso. Desperté con el pecho oprimido, como si una roca enorme se posara sobre mí. No podía moverme. Quise girar, alzar las manos, mover siquiera un dedo, pero todo mi cuerpo estaba paralizado, atado a la cama como por cadenas invisibles. Lo primero que noté fue el sonido. Afuera, en la distancia, los caballos relinchaban con una desesperación que me erizó la piel. Parecía que algo los asustaba, algo que yo no podía ver desde mi posición. El ruido era tan intenso que casi cubría el latido de mi corazón, que martillaba con fuerza en mis oídos. Apreté los ojos, intentando ignorar el sonido, intentando convencerme de que todo era una pesadilla. Pero no lo era. Lo supe cuando abrí los ojos. En la esquina más oscura de mi cuarto, una figura se materializó de la nada. Estaba de pie, inmóvil, observándome con una quietud antinatural. Su cabello era largo, negro como el carbón, y caía suelto hasta cubrirle los hombros. Pero lo más perturbador era su rostro, o más bien, la ausencia de él. Donde debía estar su cara, solo había un hueco negro, un abismo vacío que parecía absorber la poca luz de la habitación. Sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo, como si mi sangre se congelara en mis venas. Quise gritar, pero no podía. Quise cerrar los ojos, pero algo en mí me obligaba a seguir mirando. Intenté rezar. En mi mente comencé a repetir las palabras del Padre Nuestro, pero antes de que pudiera siquiera terminar la primera línea, la figura reaccionó. Su cabeza se inclinó hacia un lado, como si hubiera escuchado mis pensamientos, y entonces soltó una risa. Esa risa, todavía la escucho en mis pesadillas. Era aguda, inhumana, como el chirrido de metal desgarrándose. Se metió en mi cabeza, perforándome los oídos y haciendo que un dolor punzante estallara detrás de mis ojos. Sentí un calor extraño en la cara, y cuando la risa cesó por un momento, noté algo húmedo deslizándose por mi labio. Sangre. Estaba sangrando por la nariz, y esa cosa, fuera lo que fuera, parecía disfrutarlo. El tiempo se detuvo. No sé cuánto duré atrapado en esa pesadilla, escuchando esa risa, sintiendo esa presencia inmunda que parecía robarme el aliento. De repente, la figura comenzó a moverse. No caminaba, flotaba hacia mí, lentamente, como si disfrutara alargar mi agonía. La sensación de opresión en mi pecho aumentó y sentí que el aire me faltaba. Entonces, lo peor sucedió. Esa cosa, con su rostro vacío, se inclinó hacia mí, acercándose a mi cara. Era como si quisiera susurrarme algo, pero no emitió ningún sonido. Su presencia era insoportablemente fría, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada hundirse en mi alma. De un momento a otro, todo se apagó. La figura desapareció y el peso sobre mi cuerpo se disipó. Pude moverme de nuevo, y lo primero que hice fue incorporarme de un salto, encendiendo la lámpara de queroseno. La luz me devolvió un poco de tranquilidad, pero mi cuerpo temblaba como una hoja al viento. Mi pecho subía y bajaba con rapidez, y el sudor me empapaba la frente. Miré alrededor, buscando algún rastro de lo que acababa de presenciar, pero no había nada. Todo estaba en silencio. Los caballos también habían dejado de relinchar. Al día siguiente, me desperté con el cuerpo pesado, como si no hubiera dormido nada. Lo primero que hice fue salir al establo,
aún con el miedo fresco en mi mente. Y ahí, en medio del corral, lo vi. Uno de los caballos estaba tirado en el suelo, muerto. No tenía heridas visibles, pero su postura era antinatural, como si hubiera muerto en agonía. Me acerqué con cautela, pero no había explicación para lo que había pasado. Los otros caballos estaban nerviosos, pateando el suelo y mirando hacia el bosque cercano, como si algo aún nos estuviera acechando. Ese fue solo el principio. Las noches siguientes, aunque no siempre veía a la figura, sentía su presencia. A veces, despertaba con la misma parálisis, escuchando susurros incomprensibles en la habitación. Otras veces, los caballos relinchaban sin motivo aparente y el viento traía consigo ese olor extraño, metálico, como sangre oxidada. Los días comenzaron a desdibujarse y mi salud se deterioró. Apenas comía, apenas dormía, siempre esperando el momento en que esa cosa volviera. Intenté buscar ayuda. Hablé con un vecino, un hombre mayor que conocía las historias del lugar. Me dijo que el rancho había sido construido sobre un terreno que antes era considerado maldito por las comunidades indígenas. Según él, ahí se llevaban a cabo rituales oscuros, sacrificios que dejaron una marca imborrable en la tierra. Me recomendó que buscara a un sacerdote para bendecir la casa, pero cuando lo intenté, el sacerdote se negó. Me dijo que había algo demasiado fuerte en ese lugar, algo que ni la fe podría limpiar. Una noche, la peor de todas, volví a verla. Esta vez, no estaba en la esquina del cuarto. Estaba sentada al pie de mi cama, con las piernas cruzadas, como si hubiera estado esperándome. Aunque su rostro seguía siendo un vacío negro, podía sentir su sonrisa. No sé cómo explicarlo, pero lo sabía. Estaba sonriendo, burlándose de mí. Intenté moverme, pero otra vez estaba paralizado. Entonces, sus manos comenzaron a levantarse. Eran largas, delgadas, con uñas negras que parecían garras. Lentamente, se acercaron a mi rostro. Sentí el frío de sus dedos acercarse a mi cuello, y en ese momento, creí que iba a morir. Grité. No sé cómo lo logré, pero un grito desgarrador salió de mi garganta. La figura se detuvo y, por un instante, pareció confundida. Luego, desapareció, desvaneciéndose como humo. Me incorporé, jadeando, y corrí fuera de la casa, sin siquiera pensar. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, pero no me calmó. Pasé el resto de la noche sentado en el porche, con un machete en la mano, esperando que el amanecer me devolviera un poco de cordura. Poco tiempo después, decidí abandonar el rancho. No podía quedarme más tiempo ahí. Vendí lo que pude y me mudé a la ciudad, buscando escapar de esa pesadilla. Pero, aunque ya no estoy en ese lugar, su recuerdo me persigue. A veces, en las noches más oscuras, siento que alguien me observa desde las sombras. Y de vez en cuando, en mis sueños, escucho esa risa aguda, inhumana, que nunca podré olvidar. Ella no está aquí. Mi nombre es Ana, soy de Puerto Rico, y esta historia que estoy a punto de contar ocurrió hace 2 años. A pesar del tiempo transcurrido, no puedo deshacerme de las imágenes que se grabaron en mi mente aquella noche. A veces, en la penumbra de mi cuarto, siento que todo puede repetirse. Me persiguen los detalles, los olores, y sobre todo, esa sensación, el terror puro e inexplicable que me paralizó por completo. Era una noche tranquila, como cualquier otra. Había tenido un día agotador, pero nada fuera de lo común. Cerré todas las puertas con llave, asegurándome de que todo estuviera seguro, un hábito casi obsesivo que había desarrollado después de un intento de robo años atrás. Vivía sola en una casa pequeña, rodeada de árboles altos y hojas que susurraban al viento. Aunque el lugar era apacible, había algo en las noches que siempre me ponía un poco tensa, como si el silencio ocultara algo más. Esa noche me fui a la cama temprano. El cansancio me consumía, y no tardé en caer en un sueño profundo. Sin embargo, en algún momento de la madrugada, desperté. La habitación estaba oscura, pero algo era diferente. El aire se sentía pesado, como si hubiera una presencia que no podía ver.
Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondió. Estaba completamente paralizada. Lo primero que pensé fue que estaba teniendo un episodio de parálisis del sueño. No era la primera vez que me ocurría, pero esta vez era distinto. La atmósfera estaba cargada de algo que no sabía describir, como si hubiera una sombra invisible observándome. De repente, lo vi. En la esquina más oscura de mi habitación, a unos metros de mi cama, se encontraba un hombre alto. No llevaba ropa, pero su piel no era normal. Era grisácea, casi negra en algunas partes, como si estuviera podrida. Pedazos de carne parecían colgar de su cuerpo y un hedor nauseabundo llenó la habitación. No podía distinguir su rostro por completo, pero sus ojos, esos ojos hundidos y oscuros, parecían atravesarme. No podía gritar. No podía moverme. Solo podía observarlo mientras él se acercaba lentamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se inclinó sobre mí. Su cara estaba a pocos centímetros de la mía, y aunque sus labios apenas se movían, escuché claramente lo que dijo. «Ella no está aquí». Su voz era gutural, como si viniera de las profundidades de una caverna. Las palabras resonaron en mi cabeza, confundiéndome aún más. ¿A quién se refería? ¿Quién no estaba aquí? ¿Qué quería decir? Intenté moverme con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo seguía atrapado. Podía sentir su aliento putrefacto en mi rostro y mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No sabía si era por el miedo o por la impotencia. El hombre no desapareció de inmediato. Se quedó allí, mirándome como si disfrutara de mi terror. Sentí que me estaba absorbiendo, como si su presencia me drenara la vida. Finalmente, con un movimiento lento y grotesco, se alejó y caminó hacia la puerta de mi habitación. La abrió sin esfuerzo y salió al pasillo. En ese instante, pude moverme. Mi cuerpo se liberó de la parálisis con un espasmo, y lo primero que hice fue encender la luz. Mi cuarto estaba vacío, pero el olor persistía, impregnando cada rincón. No sabía qué hacer. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Me levanté temblando y fui directamente a las puertas de la casa. Para mi horror, todas estaban abiertas. La puerta principal, las ventanas, incluso la pequeña entrada trasera que nunca usaba. Había cerrado con llave cada una antes de acostarme. Lo sabía. Recorrí la casa, revisando cada rincón, pero no había señales de que alguien hubiera entrado. Todo estaba en su lugar, excepto por las puertas abiertas. Regresé a mi cuarto, cerrando todo de nuevo, y me senté en la cama con las luces encendidas. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, un producto de mi mente cansada. Pero el olor seguía ahí, y mi cuerpo todavía sentía la presión de esa parálisis. Pasaron los días, y aunque trataba de seguir con mi vida normal, no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre y sus palabras. Las cosas comenzaron a empeorar. Cada noche, sentía que algo me observaba. A veces escuchaba pasos suaves en el pasillo o un susurro distante. Intentaba no prestar atención, diciéndome que era mi imaginación, pero en el fondo sabía que no estaba sola. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Salté de la cama, mi corazón latiendo desbocado. Tomé mi celular y marqué el número de la policía, pero antes de que pudieran responder, el golpe se repitió, esta vez en la puerta de mi cuarto. No había nadie allí. El miedo me estaba consumiendo. Busqué ayuda en amigos y familiares, pero todos asumían que estaba estresada o que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí instalar cámaras en la casa, esperando captar alguna evidencia de lo que ocurría. La primera noche después de instalar las cámaras fue tranquila, pero al revisar las grabaciones, noté algo extraño. A las 3:03 de la mañana, una de las cámaras captó movimiento en el pasillo. Era una sombra, alta y delgada, que parecía deslizarse hacia mi cuarto. No se movía como una persona, era más bien un parpadeo, como si apareciera y desapareciera en fracciones de segundo. Esa misma noche, desperté otra vez paralizada. Esta vez, el hombre no estaba solo.
Había una figura más pequeña a su lado, una mujer de cabello largo y oscuro, con los ojos completamente blancos. Ella se acercó a mí, inclinándose de la misma manera que él lo había hecho antes, y susurró algo que no entendí. Sus palabras eran como un eco, distorsionadas y casi inhumanas. Desperté gritando, mi cuerpo empapado en sudor. Las cámaras no captaron nada esa noche, pero yo sabía que no estaba perdiendo la cabeza. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mis noches eran un constante ciclo de parálisis, visiones y puertas abiertas. Cada vez que lograba dormirme, despertaba con la sensación de que algo estaba ahí, acechándome. Mi salud comenzó a deteriorarse, apenas comía y había perdido peso. Mi casa, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una prisión. Decidí buscar ayuda en un sacerdote local. No era particularmente religiosa, pero estaba desesperada. Cuando le conté mi historia, su rostro palideció. Me dijo que había escuchado relatos similares y que lo que me estaba ocurriendo no era simplemente parálisis del sueño. Según él, había atraído a algo, quizás sin querer, y ahora eso estaba reclamando mi espacio. Acepté que bendijera la casa, aunque en el fondo no creía que sirviera de mucho. Por unos días, todo pareció calmarse. Dormí sin interrupciones y comencé a sentirme mejor. Pero una noche, mientras revisaba mi correo en la computadora, escuché un susurro detrás de mí. Ella no está aquí. El pánico me invadió. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Mi cuarto estaba vacío, pero el olor putrefacto había regresado. No puedo explicar cómo logré seguir adelante después de todo esto. Decidí mudarme, dejando atrás la casa y todo lo que había en ella. Sin embargo, algunas noches, en mi nuevo hogar, siento que algo me observa desde la esquina más oscura de mi cuarto. Y cuando cierro los ojos, puedo escuchar la voz gutural de ese hombre, recordándome que, donde sea que vaya, nunca estaré sola. Encadenada. En 2007, vivía en Miami, Florida, con mi familia. La casa no era nada especial, un típico hogar suburbano de 2 pisos con paredes pintadas de un beige cansado y muebles de segunda mano. Mi habitación estaba en la planta alta, justo al final del pasillo, alejada de todos. A menudo me gustaba la soledad, pero nunca pensé que la oscuridad de aquel cuarto podría volverse mi peor enemiga. Todo comenzó una noche de verano, en pleno julio. Recuerdo que la humedad hacía que incluso respirar fuera pesado. El aire acondicionado zumbaba con un ritmo lento, casi como una canción de cuna mecánica, mientras yo intentaba conciliar el sueño. Esa noche, todo era demasiado tranquilo, casi asfixiante. Fue entonces cuando sucedió por primera vez. Soñé con una mujer. Estaba de espaldas a mí, en el rincón de un cuarto que no reconocí, y lloraba de manera desgarradora. Había algo en sus sollozos, una tristeza que parecía antigua, casi como si sus lágrimas cargaran siglos de sufrimiento. Traté de acercarme, pero mis pies estaban pegados al suelo. Su llanto se hizo más fuerte, desesperado, y cuando intenté hablarle, giró lentamente la cabeza hacia mí. Su rostro no era un rostro. La piel colgaba como trapos húmedos y había surcos de sangre seca cubriendo lo que quedaba de su cara. No tenía ojos, pero sentí que me miraba directo al alma. Sus labios desfigurados se movieron, pero lo que dijo no era un sonido humano, era como un cuchillo rasgando metal. Sin embargo, de alguna forma entendí las palabras, no es un sueño. Me desperté de golpe, o al menos eso pensé. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil, rígido como una estatua. No podía mover ni un dedo, ni siquiera girar los ojos. El pánico me inundó cuando me di cuenta de que mi respiración era lo único que me quedaba, y ni siquiera podía acelerar el ritmo por más aterrorizado que estuviera. Sentí algo en la habitación conmigo, algo que no podía ver pero sabía que estaba allí, acechándome. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido grave, metálico, como cadenas arrastrándose por el suelo de madera. El ruido era cada vez más cercano, cada vez más pesado. Con un esfuerzo sobrehumano, giré los ojos hacia el lado de la cama y ahí estaba ella.
La misma mujer del sueño, solo que ahora parecía más real, más corpórea. Su rostro seguía siendo una masa grotesca de carne, pero lo peor era cómo me miraba, como si me culpara de algo, como si yo fuera la raíz de todo su dolor. Mi corazón quería salir de mi pecho, pero mi cuerpo seguía negándose a moverse. La mujer se inclinó hacia mí, susurros ininteligibles saliendo de lo que quedaba de su boca. Luego, con una claridad que heló mi sangre, volvió a decirlo: no es un sueño. Cuando finalmente pude moverme, ella desapareció, pero no antes de dejar una marca. En el suelo, justo al lado de mi cama, estaban las marcas de cadenas, profundas y claras como si alguien hubiera arrastrado metal oxidado por toda la habitación. Me quedé sentado en la cama, jadeando, tratando de convencerme de que era una pesadilla. Pero esas marcas en el suelo eran reales y no desaparecieron al amanecer. Las semanas siguientes fueron un descenso a la locura. Empecé a tener la misma experiencia casi todas las noches. Siempre era la misma mujer, la misma voz, el mismo terror paralizante. Con cada aparición, las marcas en el suelo se multiplicaban. A veces eran pequeñas, casi imperceptibles, y otras veces estaban tan profundas que parecía que alguien había usado una herramienta para tallarlas en la madera. Mis padres pensaron que estaba perdiendo la cabeza, especialmente cuando les mostré las marcas. Decían que seguramente yo las hacía en mis sueños, aunque no supieran cómo. La mujer no solo se quedaba en mis noches. Comenzó a aparecer en los rincones de mi visión durante el día, como un espejismo al borde de mi conciencia. La veía en reflejos de ventanas o en las sombras al final del pasillo. Una vez, mientras lavaba los platos, juré que vi su figura reflejada en el agua sucia del fregadero. Dejé caer el vaso que sostenía, y cuando giré, no había nada. Una noche, el miedo me venció y decidí no dormir. Me aseguré de mantener la luz encendida, el televisor funcionando como una especie de escudo contra el silencio. Me quedé sentado en la cama con el respaldo de madera clavándose en mi espalda, luchando contra el cansancio. Pero el sueño es una fuerza implacable, y antes de darme cuenta, mis ojos comenzaron a cerrarse. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero al abrir los ojos supe que algo estaba terriblemente mal. La luz de mi habitación parecía más tenue, casi como si una sombra invisible la absorbiera. Intenté moverme, pero otra vez estaba atrapado en mi propio cuerpo. Esta vez, el sonido de las cadenas fue más violento, como si alguien estuviera azotando el suelo con ellas. Sentí un peso en el pecho, como si alguien me estuviera oprimiendo con todas sus fuerzas. Ella apareció de nuevo, esta vez al pie de mi cama. Pero algo había cambiado. No solo estaba de pie, mirándome, estaba sosteniendo algo. Un espejo. Su marco era de un metal negro y retorcido, casi orgánico, y la superficie del vidrio estaba cubierta de manchas opacas. Me lo acercó lentamente, hasta que pude verme reflejado en él. Pero lo que vi no era mi rostro. Era el suyo. En ese momento, una oleada de imágenes inundó mi mente. Vi un bosque oscuro, una cabaña en ruinas, y a la mujer, viva, siendo arrastrada por alguien, encadenada, mientras gritaba con un dolor que atravesaba la distancia del tiempo. Sentí su sufrimiento como si fuera mío, su desesperación, su miedo. Fue entonces cuando entendí que no estaba soñando. Esto era real, y ella no iba a detenerse hasta que lo entendiera. Cuando recuperé el control de mi cuerpo, el espejo había desaparecido, pero las marcas en el suelo eran más profundas que nunca. Esa noche, decidí buscar respuestas. Pasé horas en internet, buscando algo, cualquier cosa que explicara lo que me estaba sucediendo. Lo que encontré no me dio consuelo. Historias similares, personas que habían visto a una mujer parecida, siempre acompañada de cadenas, siempre atrapada entre sueños y la realidad. Algunos decían que era un espíritu atrapado, otros que era una entidad que se alimentaba del miedo. Pero había un patrón, todos los que la veían eventualmente desaparecían. Las siguientes semanas fueron un infierno. Ya no podía distinguir entre lo real y lo irreal. Ella estaba conmigo todo el tiempo, susurrando palabras que no entendía, llenando mi mente con imágenes que no podía borrar. Mis padres finalmente me llevaron con un terapeuta, pero no sirvió de nada.
todo parecía empeorar. Una noche, en un acto desesperado, intenté confrontarla. Encendí una vela y me senté en el suelo de mi habitación, justo donde las marcas de las cadenas eran más profundas. Cerré los ojos y llamé a la mujer, pidiéndole que se manifestara. Al principio, no sucedió nada. Pero luego sentí el aire cambiar, volverse más pesado, más frío. Al abrir los ojos, estaba allí, más cerca que nunca, casi a mi alcance. No es un sueño, dijo de nuevo, pero esta vez sus palabras estaban llenas de un odio indescriptible. Antes de que pudiera reaccionar, sentí las cadenas alrededor de mis muñecas tirándome hacia abajo. No podía respirar, no podía gritar. Solo podía escuchar su risa, una risa hueca y espeluznante que me persiguió incluso después de que me desmayara. Cuando desperté, las marcas en el suelo ya no eran marcas. Eran surcos profundos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado con furia. Y en mi muñeca izquierda, había una quemadura en forma de cadena. Desde esa noche, no he vuelto a soñar, pero sé que ella sigue ahí, esperando. En las sombras de mi cuarto, en los rincones de mi mente. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero una cosa es segura, esto no es un sueño, nunca lo fue. La habitación de la abuela. Me llamo Gabriela, soy de Medellín, Colombia. Esta historia ocurrió cuando tenía 9 años, un recuerdo que todavía se asoma en mis pesadillas, una experiencia que me marcó profundamente. A veces, cuando cierro los ojos, puedo sentirlo todo de nuevo, el frío de la noche, el peso de mi respiración y aquella figura que jamás olvidaré. Era una noche calurosa, como muchas en esta ciudad, pero mi abuela insistía en que durmiera con ella. Decía que la casa era vieja y que a veces se escuchaban cosas extrañas. Yo no le daba importancia, a esa edad, el mundo todavía era un lugar seguro, y los monstruos no existían más allá de las películas. La cama de mi abuela era alta, con un colchón tan firme que se sentía como dormir sobre un tronco. Esa noche, como todas las otras, ella rezó en voz baja antes de apagar la luz, dejando solo un débil brillo anaranjado que entraba desde la calle. El sueño llegó rápido, pesado. Recuerdo que soñé con algo confuso, un lugar oscuro, como un bosque, donde había ecos de pasos, risas y susurros. De repente, el sueño fue interrumpido por una sensación extraña, un frío punzante que se arrastró por mis piernas. Desperté sobresaltada, pero algo no estaba bien. Mis ojos estaban abiertos, pero mi cuerpo no respondía. Intenté mover las manos, los pies, incluso girar la cabeza, pero era como si estuviera atrapada dentro de mi propio cuerpo. Fue entonces cuando lo vi. Al pie de la cama, recortado contra la penumbra, estaba un hombre. Alto, delgado, con un sombrero negro que parecía fundirse con las sombras. Su rostro era pálido, casi transparente, pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos, 2 esferas rojas que brillaban como brasas ardientes. No parpadeaba, no respiraba. Simplemente estaba ahí, mirándome, como si esperara algo. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Sentí un peso en el pecho, como si alguien estuviera presionándome con ambas manos. De repente, el hombre inclinó la cabeza y una sonrisa grotesca se dibujó en su rostro. Su boca no era normal, se extendía demasiado, mostrando dientes amarillos y afilados. Intenté calmarme, pensar que era un sueño, que pronto despertaría. Pero entonces lo sentí, sus manos agarraron mis tobillos con una fuerza inhumana. Sus dedos eran fríos, casi helados, y su contacto me quemaba como hielo seco. Tiró de mí con violencia, arrastrándome hacia el borde de la cama. El colchón rechinaba bajo mi peso mientras intentaba resistirme, pero mi cuerpo seguía paralizado, incapaz de reaccionar. La risa del hombre era baja, gutural, como el crujir de ramas secas. Era una burla, una advertencia. Lo peor fue que no era un sonido externo, resonaba dentro de mi cabeza, como si estuviera conectada a él de alguna forma. Sentía que me volvía loca. El pánico se transformó en desesperación cuando vi cómo mi cuerpo se deslizaba lentamente hacia el suelo. Era como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia el abismo.
Intenté enfocar mi mirada, buscar algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. En ese momento, vi el rosario que colgaba del marco de la cama, justo sobre mi cabeza. Con todas mis fuerzas, intenté mover mis labios, rezar, aunque fuera en silencio. Padre nuestro, pensé, pero antes de terminar la frase, el hombre se detuvo. Su rostro estaba ahora a centímetros del mío. Su aliento era frío, un hedor a tierra húmeda y putrefacción. Me susurró algo que no entendí, una mezcla de palabras en un idioma extraño y ruidos inhumanos. Luego, soltó una carcajada, esta vez más fuerte, más cercana. De repente, todo se desvaneció. La presión desapareció, el peso sobre mi pecho se aligeró y el hombre, junto con su presencia infernal, se disolvió en el aire como humo negro. Recuperé el control de mi cuerpo de golpe, jadeando y llorando en silencio. Encendí la lámpara de la mesita de noche y miré a mi abuela, quien seguía dormida como si nada hubiera pasado. Su rostro estaba sereno, tranquilo, completamente ajeno a lo que acababa de vivir. Pero yo sabía que no había sido un sueño. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor punzante en las piernas. Cuando levanté la sábana, vi los moretones, marcas amoratadas en forma de dedos rodeaban mis tobillos. Corrí a mostrárselos a mi abuela, pero ella solo frunció el ceño y murmuró algo sobre que tal vez me había golpeado durante la noche. Ese día pasó sin más incidentes, pero algo en mí había cambiado. La sensación de ser observada, de no estar sola, me seguía a todas partes. En las noches siguientes, me negué a dormir sola o a apagar completamente las luces. Sin embargo, la paz no duró mucho. Semanas después, ocurrió algo que confirmó mis peores temores. Me encontraba en la misma habitación, esta vez jugando con mi prima durante la tarde. Estábamos bromeando y tirándonos cojines cuando, de repente, ambas nos quedamos congeladas. El ambiente se volvió pesado, como si la habitación hubiera perdido todo su aire. Un ruido extraño, como un susurro mezclado con pasos, resonó detrás de nosotros. Miramos hacia la cama de mi abuela y allí estaba él, otra vez. Pero esta vez no estaba quieto. Caminaba lentamente hacia nosotras, con su sombrero inclinándose a un lado y esa maldita sonrisa en su rostro. Mi prima gritó y salió corriendo de la habitación, pero yo no pude moverme. Supe, en ese instante, que él no había terminado conmigo. Mi abuela, alarmada por los gritos, entró corriendo al cuarto. Cuando encendió la luz, el hombre había desaparecido, pero yo sabía que seguía allí, escondido entre las sombras, esperando el momento perfecto para regresar. Pasaron años antes de que me atreviera a hablar de lo sucedido con alguien fuera de la familia. Al hacerlo, descubrí que otras personas también habían visto al hombre del sombrero negro. Algunos decían que era una entidad maligna, un recolector de almas perdido entre este mundo y el otro. Otros lo llamaban un demonio. Hasta el día de hoy, no sé qué fue realmente. Lo único que sé es que todavía tengo pesadillas con él. A veces, me despierto en medio de la noche con esa misma sensación de estar atrapada, inmóvil, y con la certeza de que, en algún rincón oscuro, él está observándome, esperando. Las marcas en mis tobillos desaparecieron con el tiempo, pero no el miedo. Cuando cierro los ojos, todavía puedo oír su risa, ver sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Y, aunque trato de convencerme de que todo fue una ilusión, una parte de mí sabe la verdad, el hombre del sombrero sigue ahí, acechando en los lugares donde la luz no llega. Nunca volveré a dormir en esa habitación, y aunque me he mudado varias veces desde entonces, a veces, en las noches más silenciosas, siento como si alguien tirara suavemente de mis piernas, recordándome que no importa dónde esté, nunca estaré completamente a salvo. No te despiertes a las 3 de la mañana. La noche siempre me ha resultado un refugio. Desde que era niño, me gustaba el silencio absoluto de la madrugada, esa sensación de que el mundo entero se detenía mientras yo seguía ahí, despierto, como un espectador de algo más grande. Nunca le tuve miedo a la oscuridad ni a dormir solo. Pero esa seguridad, esa inocencia, terminó de golpe hace algunos años. A veces desearía que solo fuera un mal sueño, pero lo que pasó aquella noche me persigue como una sombra.
Y cada vez que cierro los ojos, la vuelvo a sentir. Era martes. Lo recuerdo porque había tenido un día especialmente agotador en el trabajo. Vivo en un pequeño departamento en el centro de Puebla, modesto pero acogedor, justo lo que necesitaba. Esa noche, caí rendido en la cama sin siquiera cenar. El aire frío de octubre se colaba por la ventana y el sonido lejano de los coches en la calle me ayudaba a quedarme dormido. Lo último que recuerdo antes de cerrar los ojos fue el reloj digital al lado de mi cama, marcaba las 11:47. No sé exactamente qué me despertó. Tal vez fue un sueño del que no logro acordarme o el repentino silencio en la habitación. Abrí los ojos y mi vista se encontró con el techo débilmente iluminado por la luz de un farol afuera. El reloj junto a mí parpadeaba, 3. Una hora que nunca me había significado nada, pero que pronto cambiaría todo. Sentí la boca seca, como si no hubiera tomado agua en todo el día. Intenté ignorarlo, pero la sed era insoportable. Miré hacia la puerta de mi habitación y vi el débil contorno de la cocina al fondo. Me dije que sería rápido, que un vaso de agua bastaría para volver a dormir. Pero algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo. Fue como un cambio en el ambiente, como si el aire se volviera más pesado. Me quedé un momento quieto, sintiendo el latido de mi corazón resonar en mis oídos. Entonces lo sentí, un peso en mi cama, justo a mi lado. No escuché nada, ni un crujido en el colchón, pero estaba ahí, lo sabía. La sensación era clara, inconfundible, como si alguien se hubiera sentado junto a mí. Intenté girar la cabeza para mirar, pero mi cuerpo no respondía. Mis brazos estaban rígidos, mis piernas inmóviles. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Solo mis ojos podían moverse y todo lo que podían ver era el techo. La presión en la cama aumentó y entonces sentí algo aún peor, una respiración fría en mi oído. Era pausada, profunda, como si alguien estuviera disfrutando de mi inmovilidad, deleitándose con mi miedo. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo terminara, que fuera solo una pesadilla. Pero lo que vino después me paralizó de una forma que nunca había experimentado antes. Te estoy esperando. La voz era grave, rasposa, como si las palabras fueran arrancadas de unas cuerdas vocales que no habían sido usadas en siglos. No fue un susurro cualquiera. Fue algo que se quedó suspendido en el aire, reverberando en mi mente como un eco interminable. Intenté moverme con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo seguía siendo un cadáver. El peso en la cama se desplazó lentamente, como si aquella cosa estuviera cambiando de posición. Sentí una presión en mi pecho, como si unas manos invisibles estuvieran apretándome. Por un momento, creí que iba a morir. Y entonces, de repente, todo terminó. Pude moverme. Me senté de golpe, jadeando, y busqué desesperado en la oscuridad cualquier indicio de lo que había pasado. Mi habitación estaba igual que siempre, pero algo se sentía diferente, contaminado. Mi respiración era errática y el sudor frío cubría mi frente. Miré el reloj, 3:07. Solo habían pasado unos minutos, pero se sintieron como una eternidad. Traté de convencerme de que había sido una simple parálisis del sueño. Había leído sobre ello antes, un fenómeno común, nada paranormal. Pero entonces miré mi cama. Había un mechón de cabello negro sobre la almohada. Mi sangre se congeló. Mi cabello es castaño claro y vivo solo. Toqué el cabello con la punta de los dedos, casi temiendo que fuera a moverse por sí mismo. Era real. Demasiado real. El resto de la noche la pasé sentado en el sofá de la sala, con todas las luces encendidas y un cuchillo en la mano, como si eso pudiera protegerme de algo que no entendía. El sol eventualmente salió, pero la luz del día no borró lo que había sucedido. Intenté continuar con mi vida como si nada hubiera pasado, pero cada noche, cuando el reloj se acercaba a las 3 de la mañana, un terror irracional se apoderaba de mí. Comencé a evitar mirar el reloj. Evitaba dormir profundamente, como si mantenerme consciente pudiera evitar que aquello volviera. Pero una noche, semanas después, pasó algo que confirmó mis peores miedos. Esa vez no me desperté por sed.
Me despertó un ruido. Era un rasguño, como uñas largas rascando la pared, lento y metódico. Me incorporé en la cama, paralizado por el sonido que venía del pasillo. El departamento estaba completamente oscuro, excepto por el tenue brillo del reloj. 3. Sentí un nudo en el estómago, pero me obligué a levantarme. Caminé hacia la puerta de mi habitación, intentando que mis pasos fueran silenciosos. Cuando asomé la cabeza al pasillo, el ruido se detuvo. El silencio era ensordecedor, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Entonces lo vi. Al final del pasillo, cerca de la puerta de entrada, había una figura. Era alta, delgada, con los hombros encorvados y el cuerpo cubierto por algo que parecía un manto negro, desgarrado en los bordes. No tenía rostro, solo una oscuridad que absorbía la poca luz del ambiente. Mis piernas no respondían, pero no era parálisis esta vez. Era miedo puro. La figura se quedó inmóvil por unos segundos que se sintieron como horas. Y luego, comenzó a caminar hacia mí. No sé cómo logré moverme, pero corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta de un golpe. Me acurruqué en un rincón, apretando mis rodillas contra el pecho, esperando que aquello desapareciera. Pero no lo hizo. Escuché el sonido de pasos acercándose, lentos, deliberados, hasta que se detuvieron justo al otro lado de la puerta. Luego vino un golpe, suave pero constante, como si alguien estuviera tocando para entrar. «No estás solo», dijo la misma voz que había escuchado aquella primera noche. No recuerdo cómo terminó esa noche. Solo sé que cuando desperté, la puerta de mi habitación estaba abierta y en el suelo había más mechones de cabello negro, como si alguien hubiera estado ahí conmigo mientras dormía. Desde entonces, algo ha cambiado en mí. El aire de mi departamento se siente pesado, opresivo, como si estuviera compartiéndolo con alguien más. A veces, cuando camino por los pasillos, siento que no estoy solo. Escucho pasos que no son míos. Objetos pequeños cambian de lugar. Y, lo peor, cada madrugada, justo a las 3, despierto sin razón aparente. He intentado mudarme, pero cada vez que lo intento, algo me detiene. Es como si una fuerza invisible me atara a este lugar. Mis amigos dicen que estoy paranoico, que todo está en mi cabeza. Tal vez tengan razón. Tal vez sea el estrés o la falta de sueño. Pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir esa respiración fría en mi oído y esa voz que me dice, en un susurro que cala hasta los huesos: «Te estoy esperando». Olor a cenizas. Soy de Santiago, Chile. Esto ocurrió cuando tenía 22 años. En ese entonces, vivía solo en un pequeño departamento en el centro de la ciudad, un espacio austero pero cómodo. Las paredes eran de un blanco gastado, los muebles escasos, y el ambiente siempre parecía impregnado de una especie de frialdad difícil de describir. Mi rutina era monótona, trabajar durante el día y regresar agotado por las noches, listo para desconectarme del mundo en el refugio de mi cama. Pero hubo una noche que rompió ese ciclo. Una noche que cambiaría mi percepción de lo que significa estar a salvo en tu propio hogar. Esa noche me acosté más temprano de lo habitual. No había nada especial en el ambiente, salvo un silencio inquietante que no logré percibir del todo hasta más tarde. Cerré los ojos y caí en un sueño profundo, el tipo de sueño que rara vez puedes recordar. Pero lo que sí recordaré siempre es cómo desperté. Una caricia, ligera y fría, recorrió mi rostro. El tacto era extraño, como si unas manos ásperas y deformes rozaran mi piel con una lentitud casi metódica. Abrí los ojos de golpe, mi corazón comenzó a latir con una violencia casi dolorosa. Fue entonces cuando la vi. Estaba inclinada sobre mí, su rostro apenas a unos centímetros del mío. Sus ojos no eran ojos, eran pozos oscuros llenos de odio, perforando mi alma. Su piel estaba completamente quemada, ennegrecida y deformada, como si el fuego la hubiese reclamado por completo. Pero lo peor no era su apariencia, sino su expresión. Una mezcla de ira y desesperación que parecía gritar a pesar de que no emitía ningún sonido. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Intenté gritar,
pero mi garganta estaba sellada por un nudo invisible. El peso en mi pecho era abrumador, como si alguien estuviera aplastándome con una fuerza monstruosa. Cada segundo parecía eterno y la mujer no se apartaba. Al contrario, se inclinó aún más cerca, lo suficiente para que el olor a carne quemada invadiera mis fosas nasales, haciéndome sentir náuseas. El aire a mi alrededor comenzó a cambiar. Ya no era solo un olor, sino una sensación tangible de calor, como si una hoguera estuviera encendida dentro de la habitación. Mis oídos comenzaron a captar un leve crepitar, como el sonido de las llamas devorando madera seca. Todo en mí gritaba que debía despertar, escapar, hacer algo, pero estaba atrapado en ese limbo de impotencia y terror. De repente, ella habló. Su voz no era una voz humana. Era un murmullo bajo, áspero, como si saliera directamente de las cenizas. No debiste olvidarme. Esa frase me heló la sangre, pero al mismo tiempo encendió algo en mi memoria, algo que no quería recordar. Antes de poder comprenderlo, el entorno cambió. La habitación comenzó a llenarse de humo, y sentí como si mis pulmones se estuvieran quemando desde adentro. El calor era insoportable, pero yo seguía inmóvil, forzado a mirar los ojos vacíos de esa mujer. En un parpadeo, me desperté. Estaba empapado en sudor, mi respiración entrecortada y mi corazón martillando en mis costillas. Por un instante, creí que todo había sido una pesadilla, pero el aire aún olía a quemado y había cenizas esparcidas sobre mi almohada. No pude volver a dormir esa noche. Me levanté temblando, revisando cada rincón del departamento con la esperanza de encontrar una explicación lógica. Quizás algo se había quemado en la cocina. Quizás el edificio había sufrido un incendio que no noté. Pero no encontré nada. Mi hogar estaba intacto, pero el olor y las cenizas eran reales. En los días siguientes intenté seguir con mi vida, pero algo había cambiado. Las noches se volvieron una tortura. Cerraba los ojos y sentía el mismo peso en mi pecho, esa parálisis que me dejaba vulnerable. Aunque no siempre veía a la mujer, su presencia era inconfundible. El aire adquiría ese aroma acre y a veces podía escuchar el leve crepitar de las llamas, incluso cuando no había fuego alguno. Comencé a buscar respuestas. Al principio, lo hice en libros y foros sobre parálisis del sueño. Todo apuntaba a un fenómeno psicológico: el cerebro despierta mientras el cuerpo sigue paralizado. Las alucinaciones eran comunes. Pero había algo en mi experiencia que no cuadraba. No era solo una ilusión. Las cenizas y el olor a quemado eran pruebas tangibles de que algo más estaba sucediendo. Decidí investigar el edificio donde vivía. No era particularmente antiguo, pero tenía una historia que me heló la sangre. Años atrás, antes de que fuera remodelado, un incendio había consumido una parte del inmueble. Una mujer y su hija habían quedado atrapadas en el fuego, y aunque intentaron escapar, murieron calcinadas. La descripción de la madre coincidía con lo que había visto: una mujer de cabello largo, pero irreconocible por las quemaduras. No sé por qué, pero sentí que esa mujer había estado esperando algo. Tal vez a alguien. La frase que me dijo, "No debiste olvidarme", comenzó a resonar en mi cabeza como un eco perturbador. No podía evitar preguntarme si había alguna conexión conmigo, pero no recordaba nada que pudiera unirnos. Las semanas pasaron y mi estado mental se deterioró. Dormir era un suplicio, y cuando lograba cerrar los ojos, ella estaba allí, siempre más cerca, más furiosa. Una noche, desperté sobresaltado y noté algo que me dejó helado: las marcas de unas manos ennegrecidas estaban impresas en las paredes junto a mi cama. Eran como sombras, pero al tocarlas, la pintura parecía quemada. La línea entre lo real y lo imaginario se había desdibujado por completo. Desesperado, recurrí a un sacerdote. No soy una persona particularmente religiosa, pero sentí que necesitaba ayuda más allá de lo terrenal. El sacerdote, un hombre anciano y curtido por los años, escuchó mi historia con atención. No me juzgó ni me ofreció explicaciones racionales. Simplemente asintió y me entregó un pequeño crucifijo. Esto no es solo parálisis del sueño, hijo. Algo está atado a ti, algo que no descansa.
sus palabras resonaron con una seriedad que no podía ignorar. Esa noche, coloqué el crucifijo sobre mi mesita de noche y me recosté, sintiéndome levemente más seguro. Sin embargo, el alivio fue breve. Apenas había cerrado los ojos cuando el aire volvió a tornarse denso. El crepitar de las llamas comenzó de nuevo, más fuerte que nunca, y una risa baja y gutural se unió al sonido. Abrí los ojos y la vi otra vez, pero esta vez no estaba sola. Una figura pequeña, de proporciones humanas pero retorcida, se aferraba a su pierna como un niño que busca consuelo. Era su hija, con el rostro igual de calcinado, sus ojos vacíos y su cuerpo cubierto de cicatrices. La mujer avanzó hacia mí, y aunque seguía paralizado, el crucifijo pareció emitir un leve brillo. La figura se detuvo por un momento, pero su odio era implacable. El niño se separó de ella y comenzó a arrastrarse hacia mí, sus dedos dejando marcas quemadas en la alfombra. Mi respiración se volvió un jadeo desesperado. Sabía que, si no hacía algo, esa noche no despertaría. En mi mente, recé por primera vez en años, una plegaria torpe y desesperada. Mientras lo hacía, el crucifijo cayó al suelo y el aire se llenó de un grito desgarrador que no parecía provenir de un ser humano. Cuando desperté, el crucifijo estaba partido en dos y mi habitación olía a quemado, más fuerte que nunca. Las marcas en las paredes habían crecido, formando un patrón extraño, casi como un mensaje que no lograba descifrar. Esa fue la última noche que pasé en ese departamento. Me mudé poco después, dejando atrás todos los muebles y pertenencias que habían estado conmigo durante esa época. No quería llevarme nada que pudiera mantener el vínculo con lo que fuera que me acechaba. Sin embargo, incluso ahora, años después, el recuerdo persiste. A veces, en noches especialmente silenciosas, puedo sentir el leve crepitar de las llamas y un olor sutil a quemado que nunca logro localizar. No sé si logré escapar por completo. Tal vez ella aún me espera, oculta en la oscuridad, lista para reclamar lo que cree que le pertenece. Y cada vez que cierro los ojos, temo que esa noche sea la última. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.